Vamos a ver también acerca de refrigeradores y bombas de calor, que es el tema 6.4, en la página 283 del libro de Sengel. Y bien, se sabe que el calor se transfiere en la dirección de temperatura decreciente, es decir, la temperatura siempre se va a transferir desde la temperatura más alta hacia los de la temperatura baja. Y bueno, este proceso de transferencia de calor ocurre en la naturaleza sin requerir ningún dispositivo. La transferencia de calor de un medio que se encuentra a baja temperatura hacia otro de temperatura alta requiere dispositivos especiales llamados refrigeradores. Y bueno, los refrigeradores, como las bombas de calor, son dispositivos cíclicos. El fluido de trabajo utilizado en ese ciclo de refrigeración se denomina refrigerante. El ciclo de refrigeración que se utiliza con mayor frecuencia es el ciclo de refrigeración por compresión por vapor, en la que intervienen cuatro componentes principales que son un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador, como se ilustra en la figura 6.19, que es este que tenemos aquí. Y aquí tenemos el compresor, que genera un trabajo neto o un trabajo en la entrada. Aquí tenemos dentro del compresor, tenemos el fluido refrigerante que circula a través de la tubería, pasa por un condensador. Ese condensador libera un calor a un medio circundante como el aire de la cocina. Por ejemplo, en la parte de atrás de su refrigerador, en la mayoría podemos ver un serpentín, que es el condensador. Pasa, el fluido sigue pasando. Aquí podemos ver que a la salida de este compresor lleva 800 kilopascales a 60 Celsius de temperatura. Al pasar por el condensador se mantiene la misma presión de 80 kilopascales, pero al salir de ello existe una transferencia de calor, como habíamos mencionado, hacia el medio circundante. Por el condensador la temperatura baja por esa transferencia de calor. Entonces esa temperatura que venía de 60 grados ahora sale del condensador a 30 grados y entra a la válvula de expansión. Aquí existe una caída de presión de 800. En esta válvula de expansión existe una caída de presión de 800 hasta 120 kilopascales. Y como la presión desciende, la temperatura también empieza a descender hasta llegar a los menos 25 Celsius o 25 bajo cero, como comúnmente se dice. Al salir de la válvula de expansión lleva estas características en el fluido de presión y temperatura y entra a un evaporador. ¿Okay? En ese caso ya sería el espacio del refrigerador. Y como la temperatura aquí es menor a cero y la temperatura producida por los alimentos está a una temperatura, digamos, mayor a cero, pues la temperatura más alta se transfiere a la temperatura más baja. Por eso en la parte interna del refrigerador está frío, ¿no? Y la temperatura de los alimentos se transfiere, ¿ok? Se transfiere a esta parte para regresar nuevamente al compresor. Y ese es el trabajo ese es el proceso termodinámico que se está llevando a cabo en ese refrigerador. El refrigerante entra al compresor como vapor y se comprime hasta la presión del condensador. Posteriormente sale del compresor a una temperatura relativamente alta y se enfría y condensa a medida que fluye por los serpentines del condensador, rechazando calor al medio circundante. Después entra al tubo capilar, donde su presión y temperatura caen de forma drástica debido al efecto del estrangulamiento. Luego el refrigerante a temperatura baja entra al evaporador, donde se evapora absorbiendo calor del espacio refrigerado, que es lo que veíamos en toda esta figura. Y el ciclo se completa cuando el refrigerante sale del evaporador y vuelve a entrar al compresor. ¿Okay? Ese sería el proceso que se lleva a cabo en un refrigerador.
Y el esquema de un refrigerante se muestra en la figura 620, que es lo que tenemos aquí. Aquí QL es la magnitud del calor eliminado del espacio refrigerado a temperatura TL. O sea, y QH es la magnitud del calor rechazado hacia el medio caliente a temperatura TH. ¿Ok? Esta TH sería entonces aquí, en el condensador. Y W neto entrada es la entrada de trabajo neto al refrigerador, es la entrada en el compresor. Como se explicó, QL y QH representan magnitudes, por lo tanto son cantidades positivas. El ambiente caliente a TH es mayor a TL, ¿ok? TH siempre va a ser mayor a TL. El espacio refrigerado frío a TL, de aquí tenemos un calor L, calor H, y aquí sería parte en la parte del condensador, en la parte del evaporador, y aquí tendríamos la entrada de trabajo que se genera por el compresor. Y bien, la eficiencia de un refrigerador se expresa en términos del coeficiente de desempeño COP, siglas de Coefficient of Performance, el cual se denota mediante COPR. Y bueno, el objetivo de un refrigerador es remover calor QL del espacio refrigerado. Para lograr ese objetivo se requiere una entrada de trabajo W neto, y por lo tanto el COP de un refrigerador se puede expresar como COPR, que va a ser igual a la salida deseada entre la entrada requerida. Es igual a QL, ok, es la salida deseada, y W neto en la entrada. Esta relación también se puede expresar en forma de tasa, reemplazando QL por QL diéresis, ¿no? Que sería el flujo de calor. Y W neto entrada por W diéresis neto entrada. Y el principio de conservación de la energía para un dispositivo cíclico requiere que W neto entrada va a ser igual a QH, es el calor H, menos el calor L. Entonces la relación del COP se convierte en COPR, o sea, de esta parte sería QL, que sería esta parte. Vamos a poner el lápiz. Y W neto, pero W neto es QL entre QH menos QL, perdón, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? O también sería igual a 1 entre QH sobre QL menos 1, sacando como factor común QL. Y bien, observe que el valor del COPR puede ser mayor que la unidad, es decir, la cantidad de calor eliminada del espacio refrigerado puede ser mayor que la cantidad de entrada de trabajo. Esto contrasta con la eficiencia térmica, la cual nunca puede ser mayor que 1. De hecho, una razón para expresar la eficiencia de un refrigerador con otro término, el coeficiente de desempeño, es el deseo de evitar la rareza de tener eficiencias mayores que la unidad. Por otro lado, tenemos las bombas de calor, que es otro dispositivo que transfiere calor. Sin embargo, aunque el propósito de un refrigerador es mantener el espacio refrigerado a una temperatura baja, eliminando el calor de este, el objetivo de una bomba de calor es mantener un espacio calentado a una temperatura alta. Aquí podemos ver en esta figura, dentro de esta casa se tiene interior caliente a 20 grados y el exterior frío a 4 grados. La medida de desempeño de una bomba de calor también se expresa en términos del coeficiente de desempeño COP-HP, definido como COP-HP, que es la salida deseada entre la entrada requerida, que es QH entre W neto, o también QH entre QH menos QL, y que va a ser igual a 1 sobre 1 menos QL entre QH. Y bueno, una comparación de las ecuaciones 6, 7 y 6, 10, que sería esta parte 6, 7 y 6, 10, revela que el COP del HP va a ser igual a COPR, o sea, esto de aquí, más 1. Y bueno, esta relación para valores fijos de QL y QH.
e indica que el coeficiente de desempeño de una bomba de calor siempre es mayor que la unidad, puesto que COPR es una cantidad positiva, es decir, una bomba de calor funcionará en el peor de los casos como un calentador de resistencia al suministrar tanta energía como requiera la casa. Sin embargo, en realidad parte de QH se va al aire exterior a través de la tubería y otros dispositivos por el que el COPHP podría ser menor que la unidad cuando la temperatura del aire exterior es demasiado baja. Vamos a ver algunos problemitas. Vamos a ver el problema 6.3, que es el rechazo de calor mediante un refrigerador. Y el problema dice el compartimiento para comida de un refrigerador, que se muestra en la figura 6.23, que es esta parte, se mantiene a 4 grados al extraer calor de este a una tasa de 360 kilojoules por sobre minuto. Es lo que tenemos aquí. Ese es el compartimiento de alimentos que va a estar a 4 grados Celsius y va a extraer calor a una tasa de 360 kilojoules sobre minuto. Si la entrada de potencia requerida al refrigerador es de 2 kilowatts, determine, inciso A, el coeficiente de desempeño del refrigerador, inciso B, la tasa de rechazo de calor hacia la habitación que aloja el refrigerador. Entonces aquí tenemos en el compresor una entrada de 2 kilowatts. ¿Ok? Esa es la entrada de la potencia. Se conoce el consumo de potencia de un refrigerador y se determinarán el COP y la tasa de rechazo de calor. Existen condiciones de operación estacionarias, una de las suposiciones, y vamos con el análisis. El inciso A, el coeficiente de desempeño del refrigerador es COPR, va a ser igual a QL sobre W neto. Y QL va a ser igual a 360 kilojoules sobre minutos. Recuerden que QL es la temperatura, el flujo de calor que se genera a temperatura L, o sea que se genera en esta parte. Regresamos a la figurita anterior para que recuerden que el refrigerador sería en el evaporador y habíamos dicho que es el espacio refrigerado. QL es el flujo de calor en el espacio, es el calor, perdón, en el espacio refrigerado, en el evaporador. Y en el problema nos está diciendo que se extrae el calor a una tasa de 360 kilojoules, o sea, es el flujo de calor que existe, que se está extrayendo dentro de este compartimento, que sería 360 kilojoules sobre minuto, que es lo que tenemos aquí, entre la potencia, que es 2 kilowatts. Un kilowatt tiene 60 kilojoules sobre minuto. Lo multiplicamos por ese factor de conversión y por lo tanto el coeficiente de desempeño del refrigerador es 3. Es decir, 3 kilojoules de calor se extraen del espacio refrigerado por cada kilojoules de trabajo suministrado. Esa es la cantidad de calor que se extrae por cada kilojoule. El inciso B dice la tasa a la que se rechaza calor hacia la habitación donde se encuentra el refrigerador se determina a partir de la relación de conservación de la energía para dispositivos cíclicos. Entonces QH, que va a ser el flujo de calor, H en la parte alta, QH sería, volvemos al diagrama, QH es el calor en el condensador y ese calor se transfiere pues hacia el exterior. En ese caso sería el medio circundante como el aire de la cocina. Por lo tanto aquí tenemos QH va a ser igual a QL, que es el flujo de calor en la parte alta, o sea que es lo que tenemos acá, los 360 kilojoules, más W neto, o sea la potencia neta de 2 kilowatts. Entonces sería 360 kilojoules minutos más 2 kilowatts. Lo multiplicamos por el factor de conversión, que un kilowatt tiene 60 kilojoules sobre minuto, va a ser igual a 480 kilojoules sobre minuto. Observe que la energía removida del espacio refrigerado como calor y la energía suministrada al refrigerador como trabajo eléctrico al final se manifiestan en el aire de la habitación y se vuelven parte de la energía interna del aire. Esto demuestra que la energía interna puede cambiar de una forma a otra, moverse de un lugar a otro,
pero nunca se destruye durante un proceso. Es decir, la energía que se extrajo dentro de este refrigerador, ¿ok? Parte de esa energía que se extrajo, pues se tuvo que liberar de una u otra forma, manifestándose al ambiente. O sea, pero esa energía no se destruye, solamente se transforma. El siguiente ejemplo es el 6.4, que es el calentamiento de una casa mediante una bomba de calor. Se utiliza una bomba de calor para satisfacer los requerimientos de calefacción de una casa y mantenerlo a 20 grados Celsius. Se estima que la casa pierde calor a una tasa de 80.000 kilojoules sobre hora, en un día en el que la temperatura del aire exterior desciende a menos 2 grados Celsius. Si la temperatura de calor en estas condiciones tiene un COP de 2.5, determine, inciso A, la potencia consumida por la bomba de calor, e inciso B, y el inciso B, la tasa a la que se extrae calor del aire frío exterior. Entonces tenemos la solución, se conoce el COP de una bomba de calor, se determinará el consumo de potencia y la tasa de absorción de calor. En la suposición existen condiciones operativas estacionarias, y en cuanto al análisis, el consumo de potencia en el inciso A de esta bomba de calor mostrado en la figura 6.24 se determina a partir de la definición del coeficiente de desempeño. Entonces aquí tenemos una casa en el interior y nos dice el problema que se debe de mantener a 20 grados y va a haber una pérdida de calor de 80.000 kilojoules hora. Entonces aquí tenemos el diagrama de la bomba de calor, tenemos un QH, tenemos la potencia neta de entrada, que no la conocemos, la vamos a determinar, y el flujo de calor que se va a, ese flujo de calor de aire del exterior a menos 2 grados, que tampoco no lo conocemos, pero sí conocemos el COP, que es igual a 2.5. Por lo tanto, el trabajo neto de entrada va a ser igual al flujo de calor QH, que es lo que tenemos aquí, entre el COP HP de la bomba de calor. Y nos están diciendo que el flujo de calor, aquí nos dice, se estima que la casa pierde calor a una tasa, o sea, se está perdiendo calor, ¿ok? Aquí se está perdiendo calor de este lado, hacia el exterior. Existe una pérdida de calor de 80.000 kilojoules sobre hora, entre 2.5, que es el COP, que nos dieron como dato, que es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, la potencia neta va a ser igual a 32.000 kilojoules sobre hora, o 8.9 kilowatts. Si ustedes lo quieren convertir, les va a dar 8.9 kilowatts. Y el inciso B, la casa pierde calor a una tasa de 80.000 kilojoules sobre hora, pero si se va a mantener a una temperatura constante de 20 grados Celsius, la bomba de calor debe entregarle calor a la misma tasa, es decir, a una de 80.000 kilojoules sobre hora. Entonces la tasa de transferencia de calor desde el exterior se convierte en QL, que va a ser igual a QH menos W neto. Ok, tenemos que esto va a ser igual, tenemos que QH sabemos que es de 80.000 kilojoules sobre hora menos 32.000 kilojoules sobre hora, ¿ok? Que esa es la potencia neta. Por lo tanto, QL, la tasa de transferencia de calor desde el exterior, es de 48.000 kilojoules sobre hora. Como en realidad 48.000 de los 80.000 kilojoules hora entregado a la casa se extraen del aire frío exterior, por lo tanto solo se costean los 32.000 kilojoules hora suministrados como trabajo eléctrico a la bomba de calor. Si en cambio se usara un calentador de resistencia eléctrica, sería necesario suministrar los 80.000 kilojoules hora al calentador de resistencia como energía eléctrica. Y bueno, esto significa un costo por calefacción 2 veces mayor, lo cual explica la popularidad de las bombas de calor como sistemas de calefacción, y por lo que se prefieren en lugar de los calentadores de resistencia eléctrica, a pesar de su costo inicial considerablemente mayor.
¿ok? Es por eso que es mejor una bomba de calor, porque parte de ese calor que necesitan para mantener esta casa a cierta temperatura, parte de ese calor lo ocupan del aire exterior. Y ese sería el ejemplo número 2.